Vamos a repetir entonces. Buenos días, sí, bienvenido. Siempre este grupo me hace muy feliz. Pero bueno, lo que les estaba pidiendo es máxima concentración, porque si ustedes se concentran sobre todo en mi introducción, ya tendrán una noción de los dos temas que vamos a tratar ahora. Columna vertebral y articulación temporomandibular. La columna vertebral, su nombre lo dice, es una columna de vértebras. Es el principal elemento anatómico del eje central, del eje axial, del esqueleto axial. Quiero que sepan que es la parte más profunda del ser humano. Así como la superficial es la piel alrededor de todo el cuerpo, la parte más profunda es el eje vertebral. ¿Ok? Esa es la parte más profunda de un ser humano. Que va, como nos explicaron bien los compañeros, desde la base de la cabeza hasta el nacimiento de la región glútea, que más o menos mide 73 a 75 centímetros, que tiene como función principal ayudar a mantener la posición de pie o erguida al ser humano, pero también tiene como función principal proteger la médula espinal en su conducto vertebral e ir a través de su desplazamiento hacia abajo e ir dejando esos cables de la empresa eléctrica, esos ramos periféricos que serían los nervios espinales que van naciendo de ese tronco medular, van saliendo. Y ayer les decía, primero estamos haciendo de una forma general que las vértebras, al ser el eje central de la persona, mantiene las estructuras anatómicas que están sobre él, de tal manera que no era lo mismo una vértebra en posición superior cervical a una vértebra en posición inferior lumbar. Porque las vértebras en posición superior cervical capaz, Mari Torres, capaz solo mantiene la cabeza, el peso. Pero de ahí a lo mejor tenemos una vértebra abajo, lumbar, y esa mantiene la cabeza, el cuello, los brazos, todo, el tórax, todo ese peso. Entonces, para poder soportar ese peso, las vértebras tienen como gran responsabilidad al cuerpo. Entonces, menos peso, más pequeño el cuerpo cervical. Más peso lumbar, más grande el cuerpo. Principal función, ayudar, posición erguida, peso, mantener el peso en posición de pie. Segunda predominancia, función, mantener en su agujero vertebral el paso de la médula espinal. ¿Qué hablábamos? Que arriba tiene todos los cables que van a salir para la parte de arriba y los cables que tienen que ir hasta abajo. Pero conforme ya va saliendo los cables en la parte superior, ya van quedando menos cables. Entonces, el diámetro de la médula va disminuyendo hasta terminar abajo en unos pocos cables que quedan, que se llama la cola de caballo, plexo lumbosacro. ¿Ok? Entonces, las vértebras tendrán arriba que ser cuerpo pequeño, agujero grande. Y abajo, cuerpo grande, agujero pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Si nos estamos concentrando, si estamos, entenderán esto que es simple. Y entonces, ¿qué les decía? Cuando usted estudia las vértebras, y yo puse todo columna vertebral, por más que quería ser específico del sistema estomatognático, yo fui el que recomendé todo columna vertebral y nunca huyo de responsabilidades, porque quería que sepan estas cosas, por la lógica, por saber que entre una vértebra y otra tiene que haber un colchón, porque si no el roce de un hueso con otro hueso lo mina, lo destruye, le hace osteoporosis. El cartílago interarticular, ese es el colchón. Entonces, cuando se estudian las vértebras son tres tipos de análisis. Un análisis comunes, que significa qué es lo que tienen todas las vértebras. Otro, características regionales, que significa qué características tienen las vértebras de toda la región cervical, características propias de la región dorsal,
características propias de la región lumbar, y así. Y luego otras características especiales de ciertas vértebras. Que el atlas es única, una vértebra única. Que el axis es una vértebra única. Que C6 es una vértebra única. Que la primera torácica, porque aparece en las costillas, es una vértebra única. Que la décima torácica, porque es la última vértebra, se puede decir que va a los cartílagos, es vértebra única. Que la onceava, que es flotante, es vértebra única. Que la doceava también es vértebra única. Que la L5 es vértebra única porque se articula con el sacro. Entonces esas son características especiales. Características comunes, donde vamos a ver que las vértebras tienen tres cosas. Cuerpo, ese macizo óseo circunferencial adelante, y todo lo que va detrás del cuerpo. Eso se llama macizo apofisiario. Un solo conglomerado de estructuras en forma de apófisis que nacen de la parte posterior del cuerpo y a los lados del cuerpo. Eso se llama macizo apofisiario. Entonces lo que va a estar entre el cuerpo y el macizo apofisiario es un agujero. Eso se llama agujero vertebral porque está en la vértebra. Esas son las características comunes. Características regionales. ¿Qué? Vértebras cervicales. Ya dijimos, ¿qué será? El cuerpo más pequeño, el agujero vertebral más grande. Ya fuimos diciendo. ¿Qué tenemos? Que a ese nivel C6 nace la arteria vertebral y que van a ascender por un agujerito de la apófisis transversa. Agujero de la apófisis transversa. Por ahí entonces ingresa la arteria vertebral. Entonces son características propias de la región cervical. Y vamos al tórax, Jeremy. Y en el tórax tenemos la jaula torácica conteniendo esas fieras, los pulmones, el corazón, el esófago, la aorta torácica. Esas fieras están dentro, en esa jaula, detenidas por el enrejado de las costillas y con la puerta de entrada delante del esternón y la puerta de escape de las vértebras posteriores. Esa es la caja torácica o la jaula torácica. Entonces aparece, y ese enrejado tiene que irse a soldar atrás, pues. ¿Y dónde se va a soldar? En las vértebras. ¿Y qué parte de las costillas se va a soldar atrás? Si yo les enseño posición anatómica, la parte posterior de las costillas, ¿sí o no? Entonces tenemos ya cuestiones claras de anatomía, cuestiones fáciles. Y que las lumbares, ¿qué? Pucha, tienen que soportar tremendo peso. Entonces el cuerpo es más grande y el diámetro del agujero vertebral más pequeñito. Y ya no hay costilla, pues ya no va a dar fosita costal. Entonces características propias de las vértebras lumbares. Pero, Carol, hay dos tipos de vértebras en la columna vertebral. Vértebras libres y vértebras articuladas. Las vértebras libres solo están en la región cervical, dorsal y lumbar. Y las vértebras articuladas o fusionadas o conjugadas, como quieran, son solo las vértebras sacras en un solo hueso y las vértebras del coxis en otro solo hueso. Entonces ya vimos características comunes, características de región y características especiales que ya nombramos en las vértebras. Y ahí está todo, eso es todo columna vertebral. 73 a 75 centímetros, 26 huesos forman la columna vertebral, 33 o 34 vértebras son la columna vertebral. Ya explicamos por qué. Porque el sacro es un solo hueso, pero el mismo sacro son 5 vértebras. El coxis es un solo hueso, pero el mismo coxis puede ser 4 o 5 vértebras. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está el tema de la columna vertebral. Y eso es todo. Y luego vamos a la articulación temporomandibular. Articulación es la unión de dos estructuras óseas. Cuando estudiamos huesos, decimos hay 3 tipos de articulaciones. Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sin movimiento, sinartrosis. Anfiartrosis, semimovimiento.
y diartrosis con movimiento total. Esto es una articulación móvil que va a ser una articulación bicondilia, porque está entre el cóndilo del maxilar inferior y el cóndilo, voy a ponerle ese nombre, del tubérculo articular anterior o tubérculo cigomático anterior, como vamos a ver. Pero se llama témporo porque va a participar una estructura temporal, que es la cavidad glenoidea o cavidad articular con su concavidad, y mandibular porque va a estar en contacto con la parte posterior de la rama mandibular, con el cóndilo de la rama mandibular del maxilar inferior. Articulación temporomandibular, bicondilia. ¿Qué es? Es un elemento o es un aparato importante, el aparato de la articulación temporomandibular, en el funcionamiento de la masticación. Porque gracias a ella se puede producir lo que ustedes, señores odontólogos, van a cumplir con el proceso de la oclusión, que es el proceso de cierre o el contacto de las dos estructuras dentales superiores e inferiores, con el propósito de hacer la fragmentación, el desgarro, la masticación del primer ingreso de los alimentos que ingresan a la cavidad bucal. Se darán cuenta que este aparato es clave e importante en que esa oclusión se cumpla correctamente. Con el tiempo verán cómo los ortodoncistas van a actuar haciendo que haya un cierre real y un cierre verdadero, donde la función principal es la función fisiológica, provocando el cierre, y después la parte estética, como es todos los procedimientos estéticos. El cierre real. Verán cómo la importancia o la falta de una estructura dentaria puede provocar el desplazamiento tanto en el maxilar inferior o superior por tratar de cubrir ese espacio ausente, sea lateralmente o sea superior o inferior. Y aquí mi maestra, la doctora Anita, sabe lo que estamos hablando. De ahí la importancia de comprender lo que es la oclusión. La importancia de saber que aquí se van a también a estar otros elementos funcionales que ayudan en esto de la articulación, no solo las estructuras óseas. Va a ayudar, Carol, ligamentos o cápsulas, primero la cápsula que lo protege y que ayude a que el cóndilo se mantenga en esa posición en relación directa con la cavidad articular o la cavidad glenoidea del temporal. Esa cápsula lo protege en primera acción, selena, y después intervienen otros elementos complementarios en esta articulación, que son ligamentos o membranas que refuerzan la acción de la cápsula articular con el propósito de mantener en su posición y ayudar en el proceso de la oclusión. Es decir, abrir y cerrar la cavidad bucal. Esos son los ligamentos que habrán de dos tipos: intrínsecos. Intrínseco significa internos, próximos, pegados, que será un ligamento intrínseco medial, porque está en relación a la línea media por dentro, a la cápsula, y que un ligamento intrínseco externo lateral, porque está en relación a la línea media por fuera de la cápsula. Y habrá otros ligamentos que son los extrínsecos, que no están directamente ahí ayudando o rodeando la cápsula, sino que están ahí ayudando a que el maxilar inferior pueda desplazarse. Ligamento estilomandibular, esfenomandibular y pterigomandibular. Son los ligamentos extrínsecos, porque están un poco más alejados.
de esa articulación, pero que ayudan en el proceso de la articulación temporomandibular. Ya, doctora Anita, ¿le pareció el resumen algo interesante o no? Claro que sí, doctor. Siempre son muy buenas sus charlas, Ya nos las vamos, pues, clases. entonces. Cerremos de acá el aula y nos vamos. No, son 11:22. Bueno, ahí está la introducción. Ahora vamos poco a poco a comprobar que todo lo que les he dicho es verdad y que la anatomía es fácil y que los libros describen lo que realmente existe. ¿Estamos de acuerdo? Y que por lo general lo que estamos aprendiendo ahora como formación básica, formación de estructuras normales, es lo que normalmente existe. ¿Ok? Vamos a seguir con esto. Vamos a ver columna vertebral primero. No sé si se está viendo. Selena, ¿se ve o no? Selena Coronado. Sí, doctor, se puede visualizar. Ok, estamos bien. Mire, ahí está, formado por estructuras óseas, discoides, que son de 33 o 34 vértebras, ya dijimos, y que es un número de 26 huesos. En la persona adulta mide más o menos de 73 a 75 centímetros y va, lo que habíamos dicho, desde la cabeza hasta el comienzo de la región glútea. Se denomina también así es la región dorso o posterior. Ahí están sus dos principales funciones que habíamos dicho, poder sostener el cuerpo en posición de pie o erguida y proteger la médula espinal, ¿ok? A través del conducto o agujero vertebral. Esos son los dos tipos de vértebras que existen, vértebras libres y vértebras articuladas. Entonces, cuando hay, porque puede haber algún día, a lo mejor, representación en medicina forense también. A veces, en nuestra época, a veces no había médicos en ciertas zonas rurales. Y el odontólogo tenía que hacer hasta autopsia, aunque ustedes no crean. En nuestra época, hace muchos años. Y entonces, por lo menos, tenía que tener conocimientos generales. ¿Ok? Entonces, tiene unas vértebras así sueltas y solo son de 3 regiones, ¿no? Cervicales, torácicas o lumbares. Porque si no le voy a decir que es sacro, porque tiene que ser más grande y tiene que ser articulado, 5 vértebras en uno o el coxis. Y entonces ahí a simple vista, lo que habíamos hablado, las cervicales si ven en la apófisis transversa esos agujeros, los agujeros transversos, el cuerpo más pequeño, el agujero vertebral más grande, ya vamos a ver. La vértebra torácica vemos que no hay agujero, por lo tanto no puede ser cervical. ¿Okay? Pero sí hay una carilla costal, esto que es como una concavidad que está en la apófisis transversa y en la parte superior y posterior del cuerpo de las vértebras, donde se va a articular o se va a soldar, como les dije, en la parte posterior de la costilla. Y las vértebras lumbares, que ya no tienen esas fositas costales, peor esos agujeros transversos, y que tienen el cuerpo sumamente mayor de las tres, y se va a constituir con esta apófisis transversa que se llama apófisis costal. Esas son las vértebras lumbares. Ok, entonces vamos a estudiar primeramente las características comunes, las que todas tienen, sobre todo a nivel de las vértebras libres. Todas tienen cuerpo, que está en la parte de adelante, que vamos a ver, y todo lo que se desprende se llama macizo apoficiario, y lo que queda entre los dos, agujero o foramen u orificio vertebral. Ese es el cuerpo vertebral, está adelante, tiene forma de cilindros, con dos caras, una cara superior y una cara abajo inferior y una circunferencia adelante, ¿no es cierto? Tienen que saber que la parte más posterior de cualquier vértebra se llama apófisis espinosa, esta saliente, que es fina. Ok, entonces vamos a ver en este cuerpo, como he dicho, cara superior, cara inferior, caras laterales y esta cara posterior. Ok, la cara posterior es la parte más anterior de este agujero vertebral. Porque así como están viendo, el cuerpo es anterior y la apófisis espinosa es posterior. Entonces vamos a ver solo esto, estamos viendo. Ok, todo lo que se desprende del cuerpo se llama macizo de las apófisis. Okay, y están unidos a través de esta estructura ósea que se llama pedícula. Entonces hay dos estructuras laterales que se llaman apófisis transversa, una a la derecha, otra a la izquierda. Hay 4 apófisis articulares porque son para mantenerse unidas a las de arriba, las apófisis articulares superiores con las
apófisis articulares inferiores con la vértebra suprayacente y las apófisis articulares de abajo inferiores con las apófisis articulares superiores de la vértebra subyacente. ¿Ok? Entonces, esas mantienen a las vértebras en su posición. La articulación con su vértebra de arriba o con su vértebra de abajo. ¿Ok? Entonces, tienen dos arriba y dos abajo. Dos arriba porque está una a la derecha y otra a la izquierda. Y lo mismo la de abajo. Las de arriba se articulan con las de abajo de la vértebra de arriba. Y las de abajo se articulan con las articulaciones, apófisis articulares de arriba de las vértebras de abajo. ¿Ok? Luego hay una sola apófisis espinosa que va hacia atrás, la más posterior, y dos láminas que unen entre las apófisis articulares y la apófisis espinosa. Ok, vamos a ver. Entonces, se dirá que el foramen vertebral o agujero vertebral, ok, es como la imagen que está aquí arriba, esta chiquita, estaría formado la cara adelante por la cara posterior del cuerpo, este es el cuerpo, este es el límite anterior de este agujero, atrás por la unión de las láminas y la base de la apófisis espinosa, y lateralmente por las apófisis articulares y los pedículos. Déjame ver si hay otra. Ok, ahí vamos a repetir. Los límites del agujero vertebral serán adelante, la cara posterior del cuerpo de la vértebra, atrás las láminas y la base de la apófisis espinosa, y a los lados las apófisis articulares y los pedículos. Esos serían los límites del agujero vertebral. Ok, entonces ahora vamos a ver, ya vimos las características comunes de las vértebras libres, ahora vamos a ver las características comunes, pero por regiones, las características regionales de cada región. Vamos a las cervicales. Ok, el cuerpo es más alargado transversalmente y presenta dos caras superiores que a cuyos lados tienen unos cachitos que se llaman apófisis unciformes superiores, y abajo también otros que se llaman apófisis unciformes inferiores. Esta cara anterior es cóncava de este cuerpo, que es pequeño, por supuesto, y la cara posterior es casi plana y forma el límite anterior del agujero vertebral. ¿Ok? Este cuerpo es más alargado transversalmente que en sentido antero-posterior. Es casi el doble transversalmente de un lado a otro lado que en sentido antero-posterior. Ahí están las apófisis transversas que nacen de la unión de dos raíces a los lados del cuerpo, una raíz anterior y otra raíz posterior, que por fuera se unen, formando en el medio este foramen o agujero transverso, por donde dijimos que subía o ascendía la arteria vertebral de cada lado, derecho o izquierdo. Hacia atrás, por detrás de la lámina, vemos la apófisis espinosa, que tiene forma triangular, de vértice posterior, de base anterior, y que a veces está bifurcada en forma de vértice, sobre todo a nivel de la región cervical, sobre todo a nivel de la región cervical, ¿ok? Porque luego va a ser totalmente puntiagudo. Ok, entonces ahora vamos a ver, estamos hablando solo de región cervical. Tiene 4 apófisis articulares que están conectadas adelante por el pedículo y atrás por la lámina, están entre esos dos espacios. Adelante el pedículo y la apófisis transversa. Ok. Y estas serían las apófisis unciformes que hablamos, que estaban en su cara lateral y superior, anterior del cuerpo de las vértebras. Esas son características propias de las vértebras cervicales, apófisis unciformes. Luego vemos las láminas de las vértebras cervicales, que tienen forma cuadrilátera, son más largas que anchas y están entre las apófisis articulares adelante y la apófisis espinosa atrás. Ok, esto es para explicar lo que dijimos, el tamaño de la médula espinal. En la porción cervical tiene una tumescencia, esta médula espinal, donde su diámetro transversal es el doble del diámetro anteroposterior.
Esa es la característica propia de la médula espinal. Una tumescencia en un lugar de mayor ensanchamiento de la médula espinal y cuyo diámetro es el doble en sentido de un lado a otro que en sentido de adelante hacia atrás. Entonces ahí ya están las vértebras cervicales, características propias de las vértebras cervicales. ¿Qué vimos? Cuerpo pequeño, agujero vertebral doble, sentido transversal que es anteroposterior, apófisis transversa tiene el agujero para la arteria vertebral, apófisis unciforme, tiene 4 apófisis articulares, y la apófisis espinosa tiene la punta en forma bífida. Ahora vamos a la región torácica. Pues la región torácica aparece en las costillas, entonces aparece en la jaula torácica. Entonces aquí lo que primero hay que saber que a nivel de esta región tiene que presentar algo que les permita unirse a las costillas, por no decir articularse a las costillas. Entonces es algo de esta carilla, esta fosita que se llama fosita costal. ¿Y con quién se va a articular? Con el extremo más posterior de las costillas. Entonces, ¿cuál era el extremo más posterior de la costilla? Es esto que se llama cabeza y esta otra estructura que se llama tubérculo costal. Entonces, ¿con qué se articula las vértebras? Con el extremo posterior de las costillas. ¿Con qué parte concretamente? Con la cabeza y con el tubérculo. Porque con el cuello, aquí está cabeza, aquí está cuello, y más abajo tubérculo, en el cuello no. Ok, aquí está propiamente en esta imagen, del lado superior derecho, vemos a una costilla articulándose con las vértebras y vemos que está en 2 partes. En el cuerpo, donde Luis presenta una hemicarilla, este cuerpo de esta vértebra torácica arriba y otra hemicarilla abajo, porque la cabeza de la costilla tiene estas 2 hemicarillas que están viendo aquí abajo del lado derecho. Entonces la una va a estar con la vértebra suprayacente, la hemicarilla de arriba, la hemicarilla abajo de la vértebra va a estar con la vértebra subyacente, con la hemicarilla de arriba de la vértebra subyacente. Y el tubérculo de la costilla va a estar articulado con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Entonces vamos a ver el cuerpo. Es más grueso, como habíamos dicho. Presenta un canal circunferencial y delante pues los 2 pedículos. En este cuerpo se caracteriza porque tiene las fositas costales, una arriba, una hemicarilla arriba y otra abajo, una superior y una inferior, que sirve para estar en contacto con, ya dijimos, con este extremo de esta imagen derecha abajo, que son las hemicarillas o fositas también costales de la cabeza de la costilla. ¿Ok? Luego también las vértebras torácicas presentan un pedículo que es muy fuerte. Las láminas son casi cuadriláteras. Son cuadriláteras y verticales. Y aquí estamos viendo incluso las hemicarillas que estamos en el cuerpo. La fosita costal arriba, la fosita costal abajo. Pero aquí vamos a ver las apófisis articulares. Dijimos que eran 2 arriba y 2 abajo. Las de arriba tienen un sentido vertical. Es decir, su hemicarilla está en sentido vertical para unirse con las vértebras de arriba, las articulares, las apófisis articulares superiores. Se van a unir con las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba. Y las apófisis articulares inferiores, jóvenes, esto miran adelante. Si ven esto más nacarado, miren adelante, pero miran medialmente. Significa que miran hacia la línea media. Si esto es la línea media del teléfono, la hemicarilla mire adelante y al teléfono. Porque puede ser que esto, si es la línea media del teléfono, yo esté mirando adelante y afuera. Entonces sería, miro hacia adelante y lateralmente. Pero no. La característica propia de la torácica es que mira adelante y al medio, al teléfono. Esa es la característica propia de las vértebras torácicas, de las apófisis articulares inferiores. ¿Ok? Luego, en las apófisis transversas, o también llamadas apófisis costiformes,
tienen esta fosita costal que se articula con el tubérculo de la costilla, que es parte también del extremo posterior de cada costilla. Y las apófisis espinosas pues son largas, prismáticas, triangulares y ya no son bífidas, ¿okay? Están hacia atrás y hacia abajo. Esas fueron las características comunes de la región torácica. Ahora vamos a la región lumbar. Ya habíamos hecho la introducción, cuerpo súper voluminoso, más voluminoso de todas las vértebras, pedículos muy cortos, las apófisis, las fositas costales ya no están presentes aquí. Esa apófisis transversa ya parece más bien una costilla, se llama apófisis costal también. Las láminas son espesas y cuadriláteras y más altas que anchas. Ahí están las apófisis transversas, que también se llama apófisis costal. El foramen vertebral es casi triangular. No es como el cervical, que era el doble en sentido transversal, en sentido anteroposterior. Estas apófisis articulares superiores miran, las de arriba, miran hacia atrás y medialmente. A diferencia de lo que vimos acá, que las de arriba miraban verticalmente, las torácicas. Estas miran hacia atrás y medialmente. No es, y las de abajo miran hacia adelante y hacia afuera. ¿Ok? Hacia adelante y hacia afuera, que es diferente a las de acá, a las torácicas que miraban hacia adelante y medialmente. Las lumbares miran hacia adelante, las inferiores, y hacia afuera. ¿Ok? Y la apófisis espinosa, en su borde posterior hay un tubérculo. El vértice está en prosa. Y entonces, sabiendo eso, ya tenemos que poder reconocer entre las vértebras libres cuál es cervical, cuál es torácica y cuál es lumbar. Yo lo primero que podría estar pensando es buscar el foramen transverso. Si encuentro foramen transverso, pues esa vértebra es cervical. Y si no encuentro, no es cervical, puede ser torácica o lumbar. Y sabiendo que es torácica o lumbar, ¿qué es lo que busco? La fosita costal, donde se va a articular la costilla. Si encuentro fosita costal, es torácica. Y si no encuentro, es lumbar. Acuérdense que también la dimensión depende de la edad de la persona que estemos examinando, porque una cosa es una vértebra de un niño y otra cosa es una vértebra de un adulto. ¿Ok? Ahora vamos a las características especiales. ¿Qué significa? Que solo la tienen estas características la vértebra analizada. En este caso, la primera vértebra, que se llama vértebras atlas, que se ve en dos masas laterales unidas por dos arcos, un arco adelante más pequeño y un arco posterior de mayor dimensión. Estas masas laterales tienen una cara superior que es cóncava, que es la cavidad glenoidea, que se articula con el cóndilo del hueso occipital para formar la articulación occipito-atloidea. ¿Ok? Una cara inferior que va a irse a unir con la apófisis articular de la vértebra de abajo, que se llama axis. ¿Ok? En la cara externa nacen las apófisis transversas y en la cara interna hay un tubérculo de inserción. Este es el arco anterior, tubérculo anterior del atlas, y tiene una carilla aquí articular del axis que es para articularse con la apófisis odontoides. Luego tenemos el arco posterior que tiene en la cara superior, lo más importante, un canal porque de aquí en el atlas emerge la arteria vertebral y de aquí se va hacia atrás por un lado y va al espacio occipito-atloidea, significa entre los huesos occipital y el atlas, forma parte del triángulo de Tillous, vayan escuchando, y de ahí se une delante del bulbo o puente para, con el homólogo del lado opuesto, constituir una sola arteria que se llama arteria basilar. Ok, este es el axis, característica individual o especial de la segunda vértebra, el axis, que es lo que reconocemos un diente odontólogo en la cara superior del cuerpo, que se llama apófisis odontoides. Ok, la apófisis transversa solo tiene un extremo hacia adelante, que es unituberculoso, y la apófisis espinosa no es un arco como el atlas, sino que ya está bifurcada
en forma de B. Esta es la sexta vértebra cervical, que delante en la apófisis transversa tiene un tubérculo muy palpable, que cuando se hace una cirugía maxilar, también puede haber la necesidad de palpar ahí. Y eso se llama tubérculo de Chassaignan o tubérculo de carotidio, porque eso es señal de que ahí está la sexta vértebra cervical e indicación de que ahí está ingresando la arteria vertebral a ese foramen transverso. Y de ahí comienza a ingresar C6, C5, C4, C3, C2, C1. Y de ahí mira hacia la curvatura posterior, ingresa en este espacio entre el occipital y el atlas, que se llama espacio occipito-atroya, de un lado, triángulo de Tillous, de un lado y triángulo de Tillous del otro lado, y después se une y forma la arteria vertebral. Ok, esta es la primera vértebra torácica. Si aquí empieza a aparecer ya la jaula torácica, las costillas, pues habíamos dicho que hay dos hemiscarillas, una arriba y otra abajo, pero como aquí necesitamos dar alojamiento al extremo posterior de la primera costilla, entonces habrá una carilla completa de fosita costal para aquí ponerse la cabeza de esa primera costilla, y en la apófisis transversa otra completa que estaría en cambio el tubérculo de esa primera costilla, y una hemicarilla abajo que es para permitir la articulación con la mitad superior de la cabeza costal de la segunda costilla. Esta es una vértebra con característica propia que es la décima, ok, donde se puede ver, podemos ver una carilla completa que corresponde al cuerpo de la décima, de la décima vértebra torácica, y a la apófisis transversa para la articulación del tubérculo de la décima costilla. Y en la onceava, pues ya solo hay una carilla completa, ya no como la décima que había una aquí en el cuerpo y otra en la apófisis transversa. En la onceava solo hay a nivel del cuerpo, que solo se articula la cabeza a la costilla. Y la doceava también solo a nivel del cuerpo. En la apófisis transversa ya no hay nada. Y en cambio en la primera vértebra lumbar ya se puede ver que no hay hemicarillas para las costillas, porque ya no hay costillas, pero la apófisis transversa ya es como una costilla propiamente, por eso se llama a veces apófisis costal. Y la vértebra L5 tiene forma oblicua, cara inferior y oblicua, y se articula con la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra, o del sacro en sí, ¿no? Para los dos juntos formar lo que se llama la articulación del promontorio. Luego tenemos el sacro, que resulta de la fusión de las 5 vértebras sacras, ¿ok? Formado en un solo hueso, como habíamos hablado, ¿ok? Y presentan 4 caras, una adelante, otra atrás, o a los lados, una base superior o un vértice inferior, forma triangular, base superior, vértice inferior. Ok, y entonces estos cuerpos se fusionan y se unen entre sí, y entonces la unión de los cuerpos de la vértebra supra y sub forman una cresta saliente que se llama cresta transversa del sacro, a cuyos lados terminan en estos agujeros que se llaman agujeros o forámenes sacro anterior, que van a terminar atrás. Y entonces tiene un borde arriba superior, un borde anterior que junto con el borde superior, junto con el borde inferior de la última lumbar, hace esta saliente ósea que ya les explicaba, que es muy importante porque se mide desde aquí hasta adelante, hasta la sínfisis del pubis, para saber los diámetros que pueden salir por ese espacio. Eso se llama estrecho, y eso es el estrecho superior, porque es el más importante, y estrecho superior, medio inferior. El estrecho superior, porque es el más importante, porque se sobreentiende que es el espacio de mayor dimensión que tiene el canal pélvico de las mujercitas, para que por ahí salga el nuevo feto, canal del parto. ¿Ok? Entonces hay que saber esa importancia de la articulación lumbosacro o articulación del promontorio. ¿Ok? Entonces aquí es la cara posterior del sacro, y aquí lo importante es saber
Si ustedes se acuerdan que la apófisis espinosa es la que está más medial y más posterior, que la apófisis articular está por fuera de la apófisis espinosa y la apófisis transversa estaba aún más por fuera, pues tiene que saber que aquí en esta cara hay una cresta de gallo, ¿no es cierto? Pues se llama cresta de sacro media, que es el fusionamiento de la apófisis espinosa, cresta de sacro lateral, que es la más que está por fuera, que es el fusionamiento de la apófisis transversa, y cresta de sacro intermedia, que está entre la media y la lateral, que es la fusión o articulación de las apófisis articulares. ¿Y qué se puede apreciar entre la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral? Estos agujeros que se llaman agujeros sacros posteriores. Arriba se llama conducto sacro y abajo hiato sacro. Eso es una vista de la base o de la parte superior. A los lados están las alas del sacro, que se van a articular con los huesos coxales, los procesos articulares. Ahí está la faceta articular en la parte superior. Y en la parte inferior está el vértice que se articula con la base cóncava del coxis. Ok, con eso y un bizcocho. Hasta el siguiente día a las 8. Doctora Anita, buen Sí, día. doctor. Yo creo que ahí vamos suficiente. La próxima clase, que seguimos con el tema de presentación que corresponda, que creo que ya es músculo, vamos a hablar de entrada ATM. ¿Le parece bien? Listo, doctor. No cansarnos, para no saturar. Pero ya más o menos saben lo que es la articulación. Bueno, los dejo porque me están llamando también la universidad hasta que me llamen y me escriben. Hacen bien. Cuídense, chicos. Chao, niños. Bien, gracias por todo.